Mercedes-Benz EQE. Hola a todos, bienvenidos a Kilómetro 77. Hoy estamos en el circuito con este coche, el Mercedes-Benz EQE. Es un modelo completamente eléctrico. Esta versión en concreto es la 350 más o plus, como queréis llamarlo, que tiene un motor eléctrico de 292 caballos que mueve las ruedas traseras y una batería de 90,6 kWh de capacidad, según Mercedes, para 633 kilómetros de autonomía. Dentro de la gama EQE, esta versión está justo en un punto intermedio. Por debajo está la EQE 300, con 245 caballos, peores prestaciones e idéntica autonomía. Y por encima están las desarrolladas por el Departamento de Vehículos Deportivos AMG, que además de ser más potentes, tienen ajustes específicos para el chasis. Hay dos, ambas con dos motores y tracción total. La de menor potencia tiene 476 caballos y algo más de 530 km de autonomía. Y la de mayor potencia puede tener 625 o 687 caballos, en función de si tiene instalado o no el paquete AMG Dynamic Plus. En este caso, la autonomía es de casi 520 km. Pero centrándonos en la versión que nos ocupa hoy, la 350 Plus, hay varias alternativas que por tipo y tamaño de carrocería son semejantes. No obstante, casi ninguna de ellas tiene un motor de potencia parecida. La única salvedad es el Hyundai Ioniq 6, que en su versión de 325 caballos es mucho más asequible, tiene unas prestaciones algo mejores y menos autonomía. Otras alternativas, todas ellas claramente más potentes y costosas, son el Porsche Taycan, el Audi e-tron GT y el Tesla Model S. Si nos atenemos únicamente al factor potencia, tanto el Tesla Model 3 como el Kia EV6 o el BMW i4 tienen versiones más o menos equivalentes, pero no son del todo comparables porque sus carrocerías son notablemente más pequeñas y el precio de partida es claramente más bajo. Tiene además algunas opciones que afectan a las reacciones del coche, como por ejemplo la suspensión, no es la de serie. Esta suspensión lleva muelles neumáticos y amortiguadores de dureza variable. Y otra cosa que es distinta, que no es de serie, son los neumáticos, las llantas. Las llantas son de 20 pulgadas, de serie son 19. Estas son unas 255-40 Radio 20 y son unas Pirelli P0. El rendimiento de estos neumáticos nos ha parecido muy bueno, tanto en estas maniobras de circuito como en carreteras abiertas al tráfico. Según Pirelli, pertenecen a la gama más deportiva de su catálogo, sin llegar a aquellos que están pensados para un uso exclusivo en circuito. El marcaje MO, al que hemos hecho referencia, significa Mercedes Original, es decir, que son unos neumáticos desarrollados para este modelo siguiendo las indicaciones de Mercedes-Benz. Y ahora vamos a ver qué tal hacen slalom y la esquiva. ¿Tú qué crees, Quique? Pues vamos a probarlo, no lo sé, yo creo que lo hará de forma muy parecida al EQS, aunque tiene buenas ruedas y es bajito y todo eso, pero pesa mucho y quizá le cueste un poquito la maniobra de prisa. Efectivamente, además tienen la misma plataforma, así que todo apunta en que lo van a hacer muy parecido, así que vamos a averiguarlo. Vamos a verlo. Slalom. Este primer intento no fue el más rápido, pero me sirvió para hacerme a las reacciones del coche en estas circunstancias. Como es habitual en coches eléctricos gracias a la rápida entrega de potencia, la salida desde parado fue muy veloz. El EQE se movió bien entre los conos de manera fluida y sin que el control de estabilidad tuviera que actuar de manera muy evidente. En el cambio de sentido, al aplicar gas de manera repentina, el eje trasero deslizó un poco, pero lejos de comprometer la maniobra, me sirvió de ayuda para encarar el trayecto de vuelta de manera más ágil. En el segundo intento, ya apurando un poco más la trazada, el tiempo fue mejor. El EQE tuvo unas reacciones muy parecidas, con unos cambios de apoyo relativamente ágiles, un balanceo de la carrocería más bien pequeño y unas ayudas electrónicas bien calibradas que no intervinieron de manera brusca en ningún momento. El tiempo final fue de 23,7 segundos, nada mal para un coche de más de 2.300 kilos y menos de 300 caballos. Esquiva. Y ahora sí, ya estamos con la esquiva. En esta primera pasada el resultado no fue bueno, posiblemente por errores de cálculo por mi parte al no conocer las reacciones del coche ante este tipo de ejercicios. ¿Qué tal? Pues como habréis visto, no la he conseguido por muchísimo
Me ha sorprendido que el control de estabilidad apenas ha actuado. Me ha parecido que dejaba el coche muy suelto, así que voy a ver qué tal en la siguiente pasada. Mi compañero Enrique Calle también hizo algunos intentos y desde el principio se adaptó mejor a las reacciones del coche. De hecho, en la primera pasada consiguió completar el ejercicio a 73 km/h y sin derribar conos. Pues la verdad es que lo ha hecho mucho mejor de lo esperado. En esta primera pasada no tiró ningún cono y eso significa que el coche me lo ha puesto muy fácil. Además, la velocidad tampoco era mediana, ni muy baja ni muy alta. Y estábamos equivocados porque el Mercedes, el EQS, me pareció mucho más pesado, mucho más torpe, y este tiene un tacto más inmediato, más nítido, y por eso lo hace bien en esta maniobra. Una vez tomada la medida de las reacciones del coche, los resultados fueron mucho mejores. La mejor pasada la hice a 74 km/h, una velocidad modesta, pero el coche se movió entre los conos de manera ejemplar, muy neutro y con movimientos de la carrocería contenidos y certeros. El control de estabilidad actuó nuevamente de manera muy discreta y no redujo de manera significativa la velocidad de avance del EQE. En otras pasadas a mayor velocidad, ni Enrique ni yo conseguimos superar la prueba sin derribar conos, pero el coche no tuvo reacciones muy distintas a las observadas para otras más lentas. Es llamativo el sonido del interior del vehículo que se aprecia en algunas de las tomas, que es el generado por el sistema PreSafe Sound a través de los altavoces del equipo de audio. Según la marca, sirve para preparar el oído interno de los pasajeros para protegerlo de sonidos fuertes, como por ejemplo el provocado por un impacto. Bueno, pues una vez hecha la esquiva, ¿qué te ha parecido? Pues me ha parecido mejor de lo que dijimos al principio, la verdad. Sí, yo también estoy de acuerdo. A mí al principio me desconcertaba un poco porque las primeras pasadas, en primer lugar, el control de estabilidad no actúa muy fuerte, y luego también es verdad que llegado a un punto la dirección se volvió un poquito dura y hacía difícil un poquito maniobrar. Pero salvado ese escollo, la verdad es que luego lo ha hecho bastante bien el coche. Hay pasadas que ha hecho de una forma muy fluida y sí. muy bien. Ni mucho subviraje, ni mucho sobreviraje, todo muy neutro. La verdad es que fácil de llevar, sí. Y a mí me ha gustado cómo lo ha hecho. Me ha gustado más que el EQS, la verdad. Sí, me habías comentado que era un poquito más ágil, ¿no? Un poco más... Esto es más ágil y más directo que el EQS. Ajá, es curioso. Pues nada, decíamos que iba a ser parecido y al final está siendo un poquito mejor. Estos han sido los resultados que hemos obtenido en las pruebas de esquiva y slalom en circuito. Pero si queréis saber más cosas sobre este coche, os invitamos a pasaros por nuestra web, km77.com. En la prueba escrita tenéis a vuestra disposición muchos datos sobre el consumo, la recarga y la autonomía, prestaciones y mediciones del interior propias y más de 70 fotos hechas por nuestros fotógrafos, tanto en estudio como en carretera.